Todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Aleadrex. Capítulo 17. Paso de los intrigantes Han. Originalmente se suponía que esto sería mucho más largo, pero decidí dividirlo en 2 capítulos nuevamente, dada la cantidad de interludios que tienen mis capítulos con secuencias. Han 2. RT finalmente está agregando más facciones y personajes, gracias a Dios. Han 3. Ahora mi cabeza, y la suya, es que Mistral es Remnant. Eastasia porque Remnant. Grecia está endeudada. Han 4. Deberíamos encontrar formas de matar al padre de Blake. Han 5. Estoy escribiendo esto mientras veo el nuevo episodio. Finalmente tenemos un nombre para la líder de WF, Sienna Khan. Ese es un nombre de niña, ¿verdad? Totalmente un nombre de niña, pero bueno, tenemos un chico malo llamado Azel. Solo espero que Khan no sea esos 2 gemelos con orejas de Fennec y capa roja en la apertura. Han 6. He identificado las verdaderas motivaciones de Salem. Es una mujer Grimm fuerte e independiente que lucha contra la opresiva educación estandarizada de los cazadores de la manera más eficiente y sostenible posible, la erradicación de la humanidad. En verdad, un modelo a seguir para todos los tiempos. Han 7. La verdadera insignia de Jaune es un conejito. No tienes idea de lo relevante que es esto para lo que tengo planeado en el futuro. Han 8. Acabo de ver World of Remnant Kingdoms. Me alegra haber logrado adivinar suficientes detalles sobre ellas y que la forma en que dividía las Arc Sisters fuera lo suficientemente precisa. Ruby Rose había sido sacudida por su hermana para despertarla en medio de la noche. No esta mierda, azúcar otra vez, pensó Ruby para sí misma. Lo primero que hizo al despertar fue bostezar. Un poco renovada por eso, incluso mientras su hermana Yang Xiaolong continuaba farfullando incoherentemente, Ruby se dirigió a la habitación de Yang. Al abrir el armario, Ruby sacó sábanas limpias. Sin duda, Yang había vuelto a mojar la cama. Ruby conocía el procedimiento. Con movimientos eficientes y practicados, reemplazó las sábanas lilas de su media hermana por otras limpias de color naranja. Ruby asintió para sí misma y todavía medio muerta, se dio una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho y volvió a dormir. Por segunda vez esa noche, una rubia había despertado a Ruby Rose. Sus ojos se centraron en los ojos lilas y el cabello rubio. Papá la estaba despertando por alguna razón, y Jan estaba a su lado, ya vestida y simulando explosiones con las manos. Papá también tuvo un accidente. Papá era un adulto, pero todavía era propenso a sufrir algún accidente ocasional cada vez que él y el tío Crow iban a beber. Ruby supuso que debería estar agradecida de que la casa no apestara a cadáver de jabalí podrido y disuelto como la última vez. Ruby ya había sacado otro juego de sábanas antes de que Jan gritara de frustración, corriera a la cocina, regresara y le metiera una galleta en la boca medio abierta y babeante de Ruby. Ruby parpadeó una vez. Ruby parpadeó 2 veces. Al tercer parpadeo, ya estaba despierta. Jan. Grandes ojos plateados se enfocaron lentamente. Jan, ¿qué está pasando? Las grandes y carnosas manos masculinas de Jan sacudieron sus hombros. Rubes, vístete. Tío Crow, él, está muerto. Arco de la Revolución. Capítulo 17. Paso de los intrigantes. Hace unas horas, el tercer bastión de Alchemilla, también conocido como el Hospital Alchemilla, fue objeto de un ataque repentino y deliberado por parte de la organización conocida como Colmillo Blanco. En un ataque completamente no provocado, cientos de faunos combatientes entraron en Alchemilla y mantuvieron a las personas dentro como rehenes durante 3 o 4 horas. Si bien los cazadores no lograron movilizarse, fue solo debido a la respuesta rápida y decisiva de la Séptima Guardia Conciliar y la policía baleana que el Colmillo Blanco fracasó en su intento. Después de horas de feroces combates, elementos de la Séptima Guardia Conciliar bajo el mando de mi compañero concejal Mateu Riesling, junto con el Departamento de Policía de Balean, finalmente pudieron derrotar a los terroristas FAM, desviando a su comandante, el propio Adam Taurus. Aunque Vale, en su valiente defensa de vidas inocentes, ha triunfado sobre aquellos que intentarían hacerle daño. Eso no cambia el hecho de que se perdieron las vidas de muchos civiles y no combatientes. Hombres, mujeres, hijos, hijas, hermanos y hermanas, todos allí para recibir curación o visitar a sus seres queridos, han quedado atrapados en el fuego cruzado. Algunos murieron por balas perdidas, mientras que otros murieron debido al gas envenenado utilizado por el Colmillo Blanco. También hubo personas que murieron cuando paredes y techos se derrumbaron sobre sus cuerpos indefensos. El colmillo no discrimina. Faunos y humanos han muerto en sus manos. No parpadeemos. No nos engañemos.
El colmillo blanco, el viejo colmillo, que luchó por la justicia y la desigualdad, nació muerto. Muerto antes de poder vivir realmente. Siempre hemos estado en guerra con este nuevo colmillo. Concejal Mark Malbec. Sobre el incidente de El Chemilla, toda guerra se basa en el engaño. Solchu, si no sabemos lo que estamos haciendo, de ninguna manera en Bakú o nuestros enemigos se anticiparán a nosotros. Antigua doctrina militar baleana. Las siguientes horas transcurrieron borrosas. Ruby Rose parpadeó. Se había puesto al azar las botas y la capa sobre el pijama, y su hermoso bebé Crescent Rose estaba colgado sobre sus hombros. El coche se detuvo. Vibrantes de miedo y adrenalina, los 3 miembros de la casa Rose Xiaolong salieron a los alrededores del hospital Al Chemilla. El lugar parecía un campo de batalla. Había armas esparcidas por toda la zona. El vestíbulo de entrada estaba lleno de decenas de personas conmocionadas y de personal del VPD. Si bien se despejó el edificio, las zonas no afectadas de la planta baja se abrieron y se utilizaron para albergar y tratar a los heridos. Después de todo, el lugar era un hospital. Su padre, Tai Yang Xiaolong, avanzó. Todo rastro de su personalidad usualmente mansa y tímida desapareció, y en su lugar había rabia y furia apenas ocultas. Caminó y la multitud se abrió ante él. Yang Xiaolong fue la siguiente, con sus ojos color lila sangrando hasta volverse rojos. Su cabello había comenzado a brillar, evocando imágenes del sol del mediodía y de infiernos hambrientos. Cada paso que daba dejaba grietas y marcas de viruelas en el suelo tan maltratado. Ruby Rose la siguió, con los hombros encorvados y los pies avanzando nerviosamente. Tenía los pies tan fríos como las manos y el rostro pálido. Tras el león y el dragón, ella era un ratón. Una mujer de ojos severos captó su mirada. Ruby la reconoció. Después de todo, la había conocido apenas unas horas antes. Tacones, medias, falda, camisa blanca, capa morada, ojos verdes, rostro afilado enmarcado por cabello rubio, esta era Glinda Goldwich. Glinda asintió brevemente y la familia se dispuso a seguirlos. Cruzaron numerosos pasillos. Mientras papá y Jan solo miraban hacia adelante, Ruby se asomó al interior de cada habitación por la que habían pasado. Cada habitación contenía figuras de civiles moderadamente heridos o agentes de policía, pero la mayoría contenía cuerpos sin vida o apenas vivos de faunos de colmillo blanco. Cuanto más profundizaban, más disminuía el daño a las paredes y pisos. Donde estaban, no había casquillos de bala en el suelo, ni agujeros ni marcas de espadas en las paredes. Parecía que se dirigían a un raro corredor que no había sido tocado por la feroz batalla. Glinda se detuvo y abrió una puerta completamente anodina y sin daños a su izquierda. El aliento de Ruby se atascó en su garganta. El tío Crow estaba allí en la cama. Su piel estaba más que pálida, blanca con una palidez mortal. Estaba desnudo, con el pudor protegido solo por una manta que lo cubría de cintura para abajo. Estaba cubierto de innumerables heridas, traumatismos contundentes, laceraciones y agujeros de bala tallados en la carne. Crow Branwen estaba muerto. Sin darse cuenta, Ruby se dio cuenta de que el aura de su padre se disparó peligrosamente y que Jan había soltado un gemido que resonó por la habitación. Caminando lentamente con las piernas entumecidas, se acercó al hombre que le enseñó casi todo lo que sabía. Él estaba muerto. Estaba realmente muerto. Por el rabillo del ojo, vio a su padre mirar debajo de la manta que cubría la basura de su único tío, con ojos y expresión cautelosos. ¿Qué carajo, papá? Su mano avanzó, alcanzó a su tío y le tocó la mejilla. Ella no podía creerlo. El tío Crow era la persona más fuerte que conocía. Había oído hablar de la estrella en ascenso de Mistral, Pirra Nikos, y de los Arxies, pero cada vez que pensaba en fuerza, pensaba en Crow. Crow pudo sobrevivir durante meses con nada más que su prodigiosa sabiduría, su inquebrantable fuerza de voluntad y el contenido de su matraz. Cuando puso sus ojos en una tarea, la cumplió, sin importar su dificultad, sin importar cuántas veces tuvo que intentarlo. Su gloriosa arma le permitió enfrentarse a cualquier cosa. Con su guadaña, podía destrozar a sus enemigos. Con su espada, podía batirse en duelo y romper incluso el propio lecho de roca. Con su arma, podía arrodillar a sus enemigos incluso a distancia, y eso fue antes de que pasaran a su control de aura, donde podía cortar cosas incluso a kilómetros de distancia. «Oms». Los ojos de Ruby comenzaron a llorar. ¿Quién podría haber hecho esto? Kestrel Winchester estornudó. Jaune Ark, sentado frente a él, parpadeó. ¿Se encuentra bien, señor? Sí, resopló Kestrel. El chico realmente no era lo que pensaba que sería.
De vuelta en el hospital, pocos minutos después de que se ocuparon de Crow, recibió una llamada de sus hombres sobre la presencia de un ARC. Recordó haber jurado una tormenta que enorgullecería a cualquier marinero decente y a cualquier político lloraría lágrimas de sangre. Había reunido a sus hombres y preparado trampas y emboscadas para cuando fracasara la primera ofensiva. Cuando, no sí, el ARC vino a por ellos. En retrospectiva, pudo haber sido así como dejaron escapar del hospital entre 50 y 60 Fangs. Los ARCs eran innegablemente leales a Ozpin. Solo porque nadie había tenido noticias de ninguno de ellos en semanas, no significaba que no estuvieran mirando. Uno de ellos debió acompañar a Crow Branwen. Recordó haber avanzado con cuidado, arma en mano. Cada uno de sus compañeros guardias irradiaba una tensión tan espesa que podrías haberla cortado con una espada sierra. Buscó en su mente cada pieza de información relevante sobre los arcos. Alexander, Rouge, Siena, dondequiera que fueran, se producían daños colaterales. Finalmente, él y 2 escuadrones más de la guardia rodearon la habitación en la que se notaba que se encontraba el arco. Susurrando una cuenta regresiva por el canal, recordó haber visto cómo sus camaradas apretaban sus armas. Recordó haber irrumpido en la habitación como uno solo y. Congelar. Él gritó. No te muevas. Manos en el aire. Gritó el escuadrón 2. Ponte de rodillas, bastardo. Comandó el escuadrón 3. El ARC vestido de blanco frente a ellos parpadeó y, por instinto, intentó cumplir con las 3 órdenes. Al final, se había quedado congelado en cuclillas, una impresión perfecta de un mimo que intentaba saltar una pared invisible. Sí, Jaune Arc no se parecía en nada a lo que esperaba. Si tuviera que dar su propia opinión sobre él, diría que en realidad le agrada bastante el niño. Sabía seguir órdenes. Es una pena que tuvieran que hacer esto, pero bueno, más vale prevenir que lamentar. El niño Jaune Arc miró a su alrededor con un asombro apenas disimulado. No era sorprendente, el vehículo en el que se encontraban parecía una furgoneta anodina desde fuera, pero por dentro estaba lleno de más blindaje que un tanque. Esta camioneta funcionó de maravilla para redadas y otras tonterías de capa y espada. Kestrel adoptó una sonrisa bien practicada y muy diplomática, enmascarando su sospecha bajo un barniz de civilidad. El chico sentado frente a él era una amenaza o una oportunidad. La imagen de Huntsman siempre fue la de un héroe. Los cazadores eran nobles defensores de los débiles, el baluarte contra la oscuridad y la espada del juicio contra el mal. Desde los días de la Gran Guerra, los consejos de los 4 grandes reinos habían hecho mucho para cultivar esa creencia por 2 razones principales. La primera razón era asegurar el suministro de cazadores que necesitaban para mantener a raya a los Grimm. El segundo era garantizar que la gente amara a los cazadores, a pesar de que cada uno de ellos tenía el potencial de acabar con ciudades y pueblos por sí solo. Los Arcs eran amenazas, no porque fueran poderosos, sino porque eran populares. Alejandro Arco, su esposa Atenea y las 7 hermanas. Cada uno de ellos era la viva imagen del guerrero perfecto. Cada uno de ellos era, al menos a los ojos del público, un noble guerrero carismático, atractivo y sexy sin igual. Significaba que si agitaban demasiado el barco, los consejos no podían simplemente lanzarse a una campaña de desprestigio, pintándolos como hijos bastardos de un Bakuan y un Jabatotusk, seguida de una rápida eliminación. Si lo hicieran, en el mejor de los casos, el consejo podría esperar una invasión de los Grimm causada por la negatividad, y en el peor, podrían esperar una rebelión, y luego los Grimm. Para bien o para mal, los Arcs habían prometido lealtad a Ozpin. El mismo Ozpin que extraoficialmente tenía poder sobre todos y cada uno de los exalumnos y exalumnas de Beacon, una 4ª parte de la población total de Huntsman. El mismo Ozpin que regularmente ocultaba información útil al consejo, y el mismo Ozpin que usaba sus recursos y sus cazadores en misiones clandestinas en lugar de defender las posesiones de Balean. Este mismo Ozpin también mantuvo correspondencia en secreto con los directores de Shade, Atlas y Aven. En serio, que se joda ese tipo. Sí, el chico Arc, si realmente era un Arc, sentado frente a él era una amenaza, pero al mismo tiempo, podría ser una de las mayores oportunidades que han tenido en mucho tiempo. Los Arcs siempre presentaron un frente unificado en público, cada uno de ellos aportando su considerable influencia en casi todo lo que hacían. Sin embargo, aquí sentado frente a él había una grieta en esa armadura. Si pudiera convencer a Jaune Arc de que vigilara a Ozpin y su familia, entonces quizás finalmente podrían descubrir qué estaba tramando Ozpin. Si las cosas se ponían feas, ya podía ver las formas en que Riesling podía girar las historias.
El joven Ark delata a una familia traidora alineada con Bakuan. El noble héroe de Ark se vuelve contra el corrupto Ozpin. Alexander Ark golpea abusa viola a su propio hijo. Corre al consejo en busca de ayuda. Es decir, si Jaune fuera un Ark. Aparte de la mejor capacitación y equipo que el gravamen podía comprar, Beacon ofrecía una ventaja más invaluable: conexiones. La admisión en Beacon en sí era casi una garantía de que, después de todo, eras el mejor de los mejores. Casi todos los cazadores baleanos famosos procedían de Beacon. Fue en ese antiguo castillo donde Kestrel conoció a Crow y Raven Branwen, así como al resto de su equipo. Y fue allí también donde conoció a Alejandro Arco. Jaune se giró hacia su lado y le hizo una pregunta a uno de sus compañeros guardias sobre las computadoras que habían instalado. La sonrisa de Kestrel poco a poco se hizo más aguda. Conocía a los Arks y el arma que llevaba el chico era auténtica. Conocía a los Arks y el niño era la viva imagen de su supuesto padre y su madre. No, respondió su compañero al niño. No se puede jugar con ellos. Y ahí estaba el pequeño detalle interesante. El niño era Alexander sin el trasfondo feroz e intimidante de la violencia en sus movimientos. El niño era Athena sin los ojos fríos y calculadores que indicaban que tenía al menos 3 planes para matar a todos en el edificio. El chico era sus hermanas sin el engreído sentido de superioridad que susurraba que no eras más que un engranaje en sus grandes planes. Jaune Ark captó su mirada y sonrió. O este chico era un tonto ingenuo y inocente, o era el más peligroso de todos. Kestrel le devolvió la sonrisa. Trabajar como la mano oscura y el puño blindado del consejo lo hizo interactuar con todo tipo de personas, todas ellas mentirosas. Interactuó con mucha gente, y por interactuar se refería principalmente a interrogar. Ahora bien, a pesar de lo que diría la mayoría de la gente, la tortura simplemente no era el mejor método para obtener información útil. Las relaciones públicas fueron horribles, la sangre era difícil de lavar y, en la mayoría de los casos, el torturado simplemente gritaba lo que quisieras escuchar mientras los alimentabas a la fuerza con sus propias entrañas. Sin embargo, la amenaza de tortura, junto con una cara amigable y comprensiva, concesiones y una relación genuina, obraron maravillas. Aprovecha su miedo o déjales pensar que te están engañando. Finge que eres alguien que hace esto porque es un trabajo y que realmente piensas que tiene razón. Imagina que ya tenías la información y solo querías verificar algunas cosas. Finge que no quieres tener que hacer esto y que tus jefes se sienten frustrados contigo. Por eso él no usaba máscara, mientras que sus camaradas sí. Antes de hablar, repasó todo lo que pudo notar sobre el enigma que era Jaune Ark. Primero, Kestrel Winchester no sabía nada sobre el niño hasta que lo conoció unos minutos antes. O los Arks estaban inusualmente silenciosos, Dios sabe que Alex se habría jactado de tener finalmente un niño, o Jaune Ark estaba mintiendo. En segundo lugar, el chico había mencionado que era un pésimo luchador. Kestrel no identificó eso como una mentira, pero muchos otros detalles lo contradecían. Su capa blanca estaba manchada de barro y sangre, su espada y escudo estaban en buenas condiciones, pero estaban cubiertos de melladuras y marcas de viruela, y su ropa parecía gastada y raída. Por otro lado, sin embargo, Kestrel no detectó que estuviera mintiendo, y todo en su postura y acciones simplemente gritaba de incompetencia. En tercer lugar estaba el estado de sus armas. Su espada y escudo estaban bien mantenidos, claro, pero eran viejos. La espada no logró transformarse en un arma y carecía de ranuras para imbuirla de polvo. La funda del escudo era una construcción desconcertantemente simple que solo podía colapsar en una sola forma. Los Arks eran capaces de producir armas estúpidamente poderosas y efectistas por capricho, y aquí estaba uno de los suyos, supuestamente, empuñando el equivalente de un Sman a un palo puntiagudo. Cuarto, y probablemente el detalle que más le molestó. Kestrel frunció el ceño, a pesar de su férreo autocontrol. El niño no era un imbécil presumido y delirante como el resto de su supuesta familia de idiotas. El panorama aún no estaba claro. Necesitaba más información y necesitaba adquirirla con cuidado. Entonces, chico Jaunei, sonrió Kestrel. ¿Noche dura, eh? Sí, Jaune Ark se rascó la cabeza tímidamente. Casi me hace desear haber ido directamente a casa y dormir hasta tarde. Kestrel se rió entre dientes. ¿Qué estabas haciendo allí de todos modos, niño? El niño lo miró y sonrió, sin encontrar nada malo en lo que estaba sucediendo. Vine a visitar y quedarme con alguien. Ella tuvo un pequeño accidente hoy, así que decidí quedarme con algunos amigos en caso de que sucediera algo.
La verdad, le dijeron los instintos de Kestrel. No hubo tics, ni vacilaciones en su tono, ni señales que indicaran lo contrario. Kestrel asintió. El niño parecía un cazador en entrenamiento, y tan cerca del año escolar, los accidentes de entrenamiento no eran infrecuentes. Mierda, chico, ¿qué hiciste cuando el colmillo blanco atacó? El niño se encorvó, como si fuera un globo desinflado. Sí, yo intenté calmarlos, ya sabes, hubo muchos daños colaterales e inocentes alrededor, pero luego, bueno, me dispararon. ¿Verdad? Eso, y si no fuera obvio, los agujeros en su capa le dieron crédito a esa afirmación. Las cejas de Kestrel se fruncieron con preocupación. La imagen era condenadamente importante. ¿Qué hiciste entonces? ¿Luchaste contra ellos? El niño se encorvó aún más, su postura y su rostro reflejaban miedo, nerviosismo y decepción en igual medida. Abrió la boca para hablar, luego cambió de opinión y la cerró, desviando la mirada y negándose a mirarlo a los ojos. Kestrel se inclinó hacia adelante y abrió mucho los ojos, irradiando preocupación. Finalmente, después de segundos de la preocupada y benévola mirada superior, Jaune murmuró algo en voz baja. Kestrel dejó caer la cara. Lo siento, no escuché. ¿Qué dijiste? Yo, tartamudeó Jaune. Escondido en un casillero. ¿Verdad? ¿En serio? Kestrel adoptó la forma de Ark. El niño estaba obviamente asustado e irradiaba culpa. Kestrel captó el lenguaje corporal del niño y comenzó a formar un modelo. Impotencia. Poco a poco, intentó ponerse en el lugar del chico. No fue demasiado difícil. Él también fue un niño de un prestigioso clan de cazadores. No habían oído nada sobre un Ark masculino. Hasta donde ellos sabían, los únicos hijos que tuvieron Alejandro y Atenea fueron hijas, nada acerca de un hijo. ¿Repudiado? ¿Una decepción? ¿Un secreto? Un Ark que no podía luchar. ¿Una decepción débil e impotente para la familia, oculta para su propia protección? ¿Porque avergonzó a sus padres y hermanas? Un cazador en formación débil al que no agrada su famosa familia. Mientras que sus compañeros podrían luchar contra el colmillo por su cuenta, él se escondió en un casillero como un debilucho. El chico frente a él irradiaba una especie de culpa, una especie de dolorosa cantidad de vergüenza. Excelente. Empujarlo más solo serviría para convertirlo en un caparazón. No, este chico era una oportunidad potencial, y esas oportunidades debían moldearse para que pudieran resultar útiles. Kestrel decidió detener temporalmente esa línea de interrogatorio. Aún así, solo tenía una última sospecha. Un pequeño detalle que realmente quería saber, solo para estar seguro. Dime, los ojos índigo de Kestrel se clavaron en los de Jaune. No estaba siendo sutil, pero, joder. ¿Alguna vez conociste a Crow Brandwen? Jaune parpadeó. No. ¿Verdad? Bien. La mente de Kestrel funcionaba como un Bakuoan, huyendo de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Un chico de Ark, cazador en entrenamiento, que portaba armas viejas y obsoletas que a su familia probablemente no le importarían, corría con ropa raída y, según él mismo admitía, no podía luchar bien. Solo necesitaba un detalle más para completar el cuadro, al diablo con la sutileza. Sus rasgos se suavizaron, lo más paternal que pudo hacerlos. ¿Te escapaste de casa, no? Jaune Ark, completamente encorvado, nervioso e indefenso, asintió. ¿Verdad? Bote. Cerró los ojos y finalizó su modelo hipotético. Jaune Ark nació como el único hijo de una familia de héroes famosos y guerreros inigualables. Destetado por cuentos y leyendas de glorias pasadas y presentes, Jaune Ark sin duda, como casi todos los niños de su edad, quería ser cazador. Con su gloriosa historia en mente, se propuso metas elevadas, entrenó, se quedó corto y decepcionó a su familia. Ya sea por vergüenza o por un afecto equivocado, su familia le impidió asistir a las escuelas preliminares de combate y probablemente trató de llevarlo a una vida tranquila y pacífica en la oscuridad. Kestrel asintió con genuina simpatía. Jaune Ark se escapó de casa y se dirigió a Vale, probablemente a Beacon, para buscar fortuna. Beacon, a pesar de estar bajo el mando de Ozpin, seguía siendo la principal escuela de combate en Sanas, y solo faltaban unos días para la iniciación. Encontró amigos y probablemente se quedó con ellos hasta que comenzara el año escolar, probablemente también compañeros cazadores en entrenamiento. Inseguro de sus habilidades, practicó con ellos y alguien terminó herido y requirió hospitalización. Kestrel abrió los ojos y vio a un adolescente nervioso, culpable pero cansado de la batalla. Los detalles comenzaron a encajar en su lugar.
Tendría que verificarlo, pero había escuchado relatos separados del comisionado del VPD, Gordon, de que Jaune había ido a Alchemilla con una niña herida. También había escuchado de ella que una cazadora pelirroja en entrenamiento estaba preguntando sobre el bienestar de Jaune. Como piezas de un rompecabezas, todo encaja en su lugar. Jaune ingresó a su amigo en el hospital. El colmillo blanco atacó de la nada. Quizás para llamar la atención y mostrar su fuerza. Mientras su amiga cazadora luchaba, Jaune Ark estaba, abrumado por el miedo, o fácilmente derrotado, o tal vez creía que no tenía ninguna posibilidad. De todos modos, se refugió en un casillero y esperó a que pasara la tormenta. Se ajusta al modelo. Un Ark débil, distanciado del resto de su familia. Problemas de autoestima que brotan como termitas de la madera. Desesperado por validación y aprobación, se escapó de su casa para ir a Beacon. Él asintió con la cabeza y adoptó la expresión de un padre cariñoso. La imagen no lo era todo, pero estuvo bastante cerca. Durante mucho tiempo había cultivado su imagen hasta convertirla en el típico estereotipo de bárbaro tonto pero digno de confianza, por la barba y el cabello rojos descuidados y su corpulencia. Parecía exactamente el tipo de persona que uno esperaría que fuera descarada, franca, amigable y completamente incapaz de guardar secretos. Oye, extendió la mano y apretó al chico en el hombro. Está bien, todos tenemos esos días malos. Jaune Ark parpadeó para salir de su estupor. ¿Malos días? Sí, Kestrel sonrió tranquilizadoramente. Incluso los mejores cazadores cometen errores de vez en cuando. Para los cazadores en entrenamiento, quedarse congelado en la primera batalla es prácticamente un rito de iniciación. En cuanto a lo que pasó en el hospital, bueno, no te preocupes, no estás en problemas. No es tu culpa. La culpa de Jaune volvió con toda su fuerza. Pero yo, la espiral de dudas y culpabilidad. En realidad, Kestrel resistió el impulso de suspirar. Lo último que necesitaban era que él colapsara en la angustia adolescente y se culpara a sí mismos por crímenes inexistentes. Escucha, hijo, retumbó Kestrel, palmeando el hombro del niño. Dime, ¿quién fue exactamente el que atacó el hospital? El colmillo blanco. Pero, correcto, interrumpió Kestrel, poco dispuesto a que se hundiera en la autodestrucción. ¿Y quién es responsable de la protección de Vale? Ozpin, pero señor, usted no entiende, lo dejé, correcto, ladró Kestrel, dejando que algo de su frustración coloreara su voz. Y luego dime, ¿quién más estaba ya destinado en el hospital y no pudo detener el avance de los FAM? ¿La policía de Vale? Espere, señor, de verdad, estoy tratando de... La mano de Kestrel le apretó el hombro con fuerza. Finalmente, ¿de quién fue exactamente la culpa de que los colmillos pudieran escapar? Jaune palideció. Por supuesto que no le diría la respuesta. Después de todo, el culpable estaba sentado en este mismo vehículo, el responsable de dejar ir a esa escoria de fauno. Jaune palideció aún más y trató de poner la mayor distancia posible entre ellos. Kestrel lo miró a los ojos y terminó. Fui yo. Jaune parpadeó. Yo fui el responsable final de dejar escapar a Fam, muchacho, retumbó Kestrel. Yo estaba al mando de la séptima guardia conciliar. Hice lo mejor que pude, pero no pude vencer a Adam Taurus y sus matones. Se señaló a sí mismo con el dedo y habló. Como no pude vencer a Adam Taurus lo suficientemente rápido, los colmillos en el hospital pudieron escaparse en el fuego cruzado. Como no tenía suficientes hombres, no pudimos derribar a Taurus y sus hombres. Y ellos escaparon. Juntó las manos y miró al niño a los ojos. Ahora, muchacho Jaune, dime de quién fue la culpa. Jaune parecía estar a punto de arrancarse el pelo. Estoy tratando de decirte que dejé que él... ¡No! Intervino Kestrel. Escucha lo que tengo que decirte. ¿Creías que eras el único cuyas acciones importaban en el campo? Jaune se quedó boquiabierto, como si no tuviera idea de hacia dónde iba la conversación. Kestrel tomó la iniciativa. Mira, eso era lo que pasaba con los cazadores adolescentes en entrenamiento. Dales aura, dales gusto por la batalla, entonces pensarán que pueden conquistar el mundo. Lo mejor era intentar, con la palabra clave intentar, sacarse esas tonterías de la cabeza mientras era temprano. A pesar de todo el énfasis en la individualidad y la autodeterminación, los Huntsmen lucharon en cuatro. Kestrel levantó un dedo. Si el departamento de policía de Vale hubiera podido notar que, aproximadamente un centenar de faunos de colmillo blanco, los colmillo nunca habrían llegado tan lejos. Kestrel levantó otro dedo. Si Ozpin realmente estaba haciendo su trabajo, el colmillo debería haber sido golpeado contra el suelo tan pronto como pusieron un pie en el edificio.
Kestrel se golpeó el pecho. Si hubiera logrado vencer a Adam Taurus, entonces más o menos habríamos detenido la influencia de Fanden, ¿vale? Excepto que no pude. La boca de Jaune se abrió, pero no salían palabras. Sé lo que hiciste, declaró Kestrel. Jaune se estremeció. La mirada de Kestrel se intensificó y el aire se volvió espeso por la tensión. Nada te excusará de lo que acabas de hacer, Ark. Jaune retrocedió. Kestrel extendió su mano derecha, fuerte y ensangrentada, apuntando a la cabeza de Jaune y le revolvió el pelo. Pero lo intentaste, la expresión de Kestrel se suavizó. Y si sirve de algo, estoy seguro de que un par de personas te deben la vida. Jaune parpadeó y, por la comprensión en sus ojos, Kestrel supo que tenía razón. El chico había tratado de luchar, de proteger, antes de dar marcha atrás. Ligeramente menos patético que su análisis anterior, pero bueno, eso significaba que no era un completo presa fácil. La cabeza de Jaune se inclinó. Gracias, señor. Él susurró. A tu edad, ese tipo de mierda no se puede evitar, resopló Kestrel. Lo que pasó esta noche fue producto de las circunstancias, la mala suerte y un montón de cosas jodidas. Podemos hacernos preguntas como, ¿y si los Colmillo Blanco no fueran unos idiotas? Si Adam no me superara en número, ¿lo haría? ¿He podido vencerlo? Si tuviéramos incluso 10 minutos más para reaccionar, ¿habríamos podido ganar? Los ojos índigo de Kestrel se encontraron con los azul cielo de Jaune, y esta vez, no se separaron. Reflexiona sobre qué pasaría si tanto como quieras, declaró Kestrel. Pero necesitas seguir avanzando, incluso si tienes que gatear, ¿entiendes, muchacho? Sigue adelante, lentamente, Jaune comenzó a sonreír. Sí. Por capricho, Kestrel levantó el puño. ¿Lo prometes? Jaune se detuvo y lentamente chocó el puño con el suyo. Lo prometo, sonrió Jaune, su postura se relajó y su nerviosismo disminuyó. Kestrel se rió entre dientes y se reclinó en su asiento. Éxito. Al Riesling le iba a encantar esto. Taiyang Xiaolong siguió a Glinda a una habitación trasera. Al alcanzarla, Taiyang la agarró por el hombro. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué farsa están tramando Ozpin y tú? Los ojos de Glinda, inteligentes y agudos, se entrecerraron detrás de sus elegantes gafas. No te hagas el tonto conmigo, gruñó Taiyang. Ese cuerpo de ahí atrás es una muy buena falsificación, pero no es Crow. No es él. Nunca dijimos exactamente que lo fuera, sorbió Ozpin de su taza. Simplemente te presentamos un cuerpo y te dimos algo de privacidad. No dijimos nada exactamente. Tai apretó los dientes y apretó los puños con fuerza. Glinda levantó una ceja delicada. Quien fuera responsable de esto se tomó la molestia de fabricar una imagen creíble del cuerpo de Crow Branwen. Se las arregló para engañar a la mayoría de nuestras pruebas. ¿Cómo descubriste que era falso? Taiyang señaló con el dedo donde estaba la falsificación. Revisé debajo de las sábanas. La polla de ese falso era más grande que la uña de mi pulgar, no podría haber sido Crow, la suya era pequeña. Las manos de Glinda fueron a masajear sus sienes. Ozpin, por otro lado, asintió sabiamente. De hecho, tomó Ozpin un sorbo de su taza. Tenía mis sospechas, pero tus palabras las confirman. Glinda continuó frotándose los lados de la cara. No es que no te crea, Y. Voy a arrepentirme de haberte preguntado esto, pero ¿cómo? Los ojos de Ozpin se volvieron agudos. Olí el cadáver. A diferencia de Crow, este cuerpo en realidad estaba algo limpio, no cubierto por la suciedad y la suciedad de un mes. Taiyang asintió en reconocimiento. ¿Y tú, Glinda? Glinda gruñó y luego, sin contemplaciones, arrojó una carpeta sobre la mesa cercana. Registros médicos. Empecé a sospechar cuando el cuerpo aparentemente tenía un hígado funcional. La habitación quedó en un silencio contemplativo, y luego Tai se rió entre dientes, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Alguien fue descuidado. Las apariencias capaces de alterar la carne son poco comunes, pero no inauditas, habló Glinda, con voz tranquila. Sin embargo, la tecnología capaz de hacerlo también es poco común y reduce nuestra lista de sospechosos. Tecnología adlesiana. Taiyang se frotó la barbilla. Entonces el colmillo blanco logra atrapar a alguien con esa apariencia, o una pieza de tecnología adlesiana, captura y secuestra a Crow. Improbable, Glinda se acomodó las gafas. Adam Taurus fue rechazado por la guardia cuando intentó ingresar al hospital. Lo habríamos sabido si Fan tuviera a alguien de ese calibre. Taiyang entrecerró los ojos. Entonces eso nos deja, ¿quién? ¿El VPD?
¿La guardia conciliar? Serias acusaciones, la voz de Glinda era seca. Lo primero, probablemente no. Lo segundo, sin embargo, mantenemos nuestras opciones abiertas, intervino Ozpin, tomando otro sorbo de su taza casi ilimitada. Sin embargo, la razón por la que los he llamado aquí es para llamar su atención sobre la posibilidad de que haya otra fiesta. Tai levantó una ceja. Oh. Sin mucho más preámbulo, Ozpin sacó su pergamino. Glinda y Taiyang lo imitaron y sacaron a relucir los suyos también. Con solo unos pocos botones, apareció una imagen granulada en las pantallas. Taiyang parpadeó antes de comprender el video que tenía ante él. Estas eran las imágenes de las cámaras del hospital. Las transmisiones aparecen entrecortadas y el vídeo parece saltarse ciertas partes. Glinda frunció el ceño. Eso es porque eso fue todo lo que pudieron recuperar, respondió Ozpin, de alguna manera logrando beber de su taza, sostener su pergamino y rascarse la oreja con una mano. Las imágenes de las cámaras habían sido borradas o dañadas en la batalla. Tai frunció el ceño y luego aceleró su alimentación, saltándose la mayoría de las minucias de rutina del día. El conserje limpiando los pasillos, el niño ruidoso, alguien bebía de los dispensadores de desinfectante para manos en las paredes, esa enfermera liaba un porro. Taiyang hizo una pausa. Allí, en la resbaladiza imagen de su pergamino, pudo ver escuadrones de cautelosos colmillo blanco entrando al edificio. La pantalla parpadeó y lo siguiente que vio fue a Crow Branwen caminando con fuerza por los pasillos, tarareando algo sobre traseros grandes y su incapacidad para mentir. La pantalla parpadeó de nuevo y vio a Crow Branwen mientras el hombre pisaba a un Fang derrotado, le bajaba los pantalones y le orinaba encima. La pantalla parpadeó una vez más y Taiyang dejó caer su pergamino. «Eso sale de tu sueldo», refunfuñó Glinda. Taiyang farfulló. «Ni siquiera trabajo en Beacon». «¿Trabajo en?» Glinda puso los ojos en blanco. «Correcto, Ozpin controla Signal por poder». Taiyang sacudió los hombros de Glinda. «Pero basta de eso. Mira la cámara 39 a las 11:46». Glinda suspiró y así lo hizo. Sus ojos se abrieron con una sorpresa inusual. Ozpin había dejado de ver las transmisiones durante mucho tiempo. En cambio, la imagen reveladora de vídeos de gatos se reflejaba en sus gafas mientras tomaba sorbos de su taza y se reía para sí mismo. Glinda gruñó y, con un movimiento de su fusta, el pergamino de Ozpin volvió a las imágenes de la cámara del hospital. Los gatitos que maullaban y jugaban en el pergamino de Ozpin cambiaron a los monocromos grises apagados del hospital convertido en campo de batalla. Ozpin suspiró. Los ojos de Taiyang y Glinda se tensaron en la pequeña pantalla del pergamino de Ozpin. El tiempo fue 11:44, 11:45, allá. Las imágenes de la cámara cambiaron nuevamente. Al principio, estaba Crow Branwen luchando valientemente contra el fauno colmillo blanco. Aunque lo superaban en número al menos 31, la sonrisa en su rostro nunca flaqueó y su espada destelló de izquierda a derecha como si no tuviera peso. La señal volvió a parpadear. Crow Branwen se estrelló contra una pared y, cuando tropezó, los colmillos lo llenaron de polvo y plomo. Otro parpadeó y estaba intercambiando golpes con un teniente de colmillo blanco. Cada vez que la pantalla parpadeaba, Crow se volvía cada vez más sangriento, y la expresión de su rostro pasaba de la calma a la desesperación mal disimulada. La pantalla parpadeó una vez más y Glinda detuvo el vídeo. Allí, de pie junto a la forma derrotada de Crow Branwen, había una figura muy familiar con una capa blanca. Taiyang se congeló, el sudor goteaba de sus manos frías y húmedas. Conocía esas caderas perfectas y fértiles. Una vez había visto esas caderas desnudas. Una vez había visto esas jodidas caderas dar a luz a su segunda hija. «¿Verano?», murmuró. «Mamá». Llegó una vocecita desde un rincón de la habitación. Glinda y Taiyang miraron a unos familiares ojos plateados. Ruby Rose, toda su forma rebosante de conmoción y esperanza desesperada, dio pasos nerviosos hacia ellos, inconscientemente cubriéndose con su capa roja. «¿Ya nadie cierra puertas ni llama?», murmuró Ozpin, tomando otro sorbo de su taza. «Papá, esto es». Ruby Rose tartamudeó. «Mamá realmente». Taiyang se encontró con la mirada de Glinda, asintió y luego lentamente tomó el pergamino y le mostró la imagen. Ozpin se inclinó hacia Glinda, señaló con el dedo a Ruby y susurró. «Esta niña me resulta familiar de alguna manera, ¿la conocemos?». Glinda le dio un codazo en el estómago. «Tú la invitaste a Beacon». Ella siseó. El vídeo continuó reproduciéndose. Los ojos de Ruby se abrieron aún más, las lágrimas acumulándose en esos orbes plateados parecidos a lunas.
Se llevó las manos a la boca y el labio inferior le tembló. Con pasos aterrorizados, se acercó un poco más y, con manos temblorosas, tomó el pergamino de manos de su padre. Los movimientos de su dedo cambiaron la vista en la pantalla. Las cámaras 39, 40, 36 y 37 pintaron la verificación que necesitaba. Características elegantes cubiertas bajo una capucha blanca. Piernas delgadas sobre caderas perfectas, cómodamente ajustadas por jeans de corte recto. El familiar ondear de una capa blanca como la nieve sobre los hombros un poco más anchos que el promedio, las rodillas de Ruby se doblaron y, con mano temblorosa, labios temblorosos y ojos húmedos, alcanzó el pergamino. Mientras lo hacía, la imagen borrosa pero inconfundible de Summer Rose desenvainó una espada brillante hacia Crow, antes de que la transmisión se cortara en el oscuro olvido. Winter Schnee desenvainó su brillante espada contra el asqueroso animal. La bestia, el inhumano saco de carne, la miró. La incomprensión embotó sus rasgos curtidos, los signos de su inhumanidad sobresalían de su cabeza en forma de dos cuernos monstruosos. No había duda, Winter Schnee estaba mirando a los ojos de un asesino, de un monstruo. ¿Un especialista Schnee? Rápidamente habló una voz suave detrás de ella. La voz pertenecía a Ciel Soleil, si Winter recordaba correctamente. Se encontró potencial en la joven cazadora en formación, y le habían asignado esta tarea sin duda colosal. Habla, Soleil, ladró Winter, sin romper el contacto visual con el asesino inhumano frente a ella. ¿Especialista Schnee? Ciel Soleil habló. ¿Por qué estás amenazando a esa vaca? Muouru, fue la respuesta frente a ella. Winter enseñó los dientes y acercó su fría espada a los rasgos inhumanos y cornudos de la vaca pastando. Detrás de dicha vaca, se encogían de miedo faunos y granjeros humanos, rodeados por sus soldados atlesianos muy armados, muy intimidantes y muy reacios. La vaca simplemente le devolvió la mirada sin miedo, y continuó rumiando sin pensar, el bastardo. Tener cuidado. Winter gritó. Las vacas son responsables de más muertes cada año que los tiburones. Y quién sabe qué otros tipos de viles libertinajes hizo Jauneart con las cabras. Ciel Soleil parpadeó muy lentamente. Antes de que Winter pudiera responder más a su antiguo asistente Ciel Soleil, el pergamino escondido en su cadera vibró. Sin alejar la espada del rostro bovino de la vaca, la mano de Winter llevó el pergamino a su oreja. Especialista Schnee, retumbó el tono entrecortado, estentóreo e irritado del general James Ironwood. ¿Qué crees que estás haciendo? Incluso desde donde estaba, a incontables kilómetros de distancia del reconfortante blanco del solemne Atlas, Winter sintió su imponente presencia. Ella asintió con la cabeza y empezó a hablar. General Ironwood, señor, se puso de pie Winter, con una postura perfecta y la mano en la espada. Según tus órdenes, estoy investigando posibles pistas sobre el colmillo blanco. ¿Esas son mis órdenes? Sí, habló Ironwood con los dientes apretados. Entonces dígame, ¿por qué exactamente recibo informes de que usted amenaza y acosa a los ganaderos en las fronteras de Vale? En verdad, Jauneart era un enemigo magistral e inteligente, que enmascaraba sus estratagemas bajo las fachadas más discretas. Pero Winter sabía que podía leer sus movimientos como un libro. Con lógica fría y dedicación inquebrantable, Winter Schnee explicaría sus acciones aparentemente erráticas. Esto no es lo que parece, señor. Lo superó. Por encima del pergamino, pudo oír el agarre de Ironwood romper algo duro. Winter se apresuró a seguir el ejemplo. Señor, como usted sabe, hemos iniciado una ofensiva contra el colmillo blanco y sus recursos. Mientras lo hacíamos, identifiqué varios almacenes y flotas de vehículos afiliados al colmillo y los dejé a un lado para que no los tocasen ni los persiguieran para su seguimiento. Propósitos. Ironwood gruñó y ella continuó. Poco después del incidente en el campamento Omega, esta estratagema había dado sus frutos, la voz de Winter había adquirido un tono de suficiencia. Cuentas bancarias identificadas de Whitefam habían transferido recientemente grandes cantidades de dinero en compras, dichas compras fueron almacenadas por cortos periodos de tiempo en sus almacenes y fueron transferidas en dichas flotas. ¿Confidencialidad bancaria, en Atlas? Eso fue lo más divertido que había escuchado en mucho tiempo. General Ironwood, declaró Winter. He seguido a Jauneart hasta lo que creo que es una base oculta de Whitefam. Ironwood guardó silencio antes de hablar de repente. ¿Y qué exactamente compraron y luego transportaron estas cuentas afiliadas a Whitefam? ¿Polvo? ¿Dustel? ¿Armas? Winter parpadeó. Implementos agrícolas, herramientas, semillas y ganado.
¿En papel o son herramientas agrícolas y ganado reales? Mu. La vaca frente a Winter hizo un mugido, respondiendo convenientemente a su pregunta. La voz de Ironwood se volvió más peligrosa precisamente porque era más tranquila y equilibrada. Entonces, déjame aclarar esto. ¿Crees que Jaune Ark, el humano que convenció a Fan de obedecerlo, el humano que masacró a la mitad de la guarnición Omega y convenció a la otra mitad para que se uniera a él, no tenía nada mejor que hacer que apoyas una granja? ¿Crees que Adam Taurus, el comandante Colmillo Blanco con base en Vale, el asesino que masacra pueblos enteros incluso por los casos más menores de discriminación de faunos, el hombre que ataca hospitales y probablemente orfanatos, donó un conjunto de equipos agrícolas para algún pueblo sin nombre al azar en las fronteras? Cuando lo puso de esa manera, la voz de Ironwood era tranquila y absolutamente horrorosa. ¿Cuál es el nombre de la cuenta que realizó estas compras? Winter volvió a parpadear. Ante el silencio de Winter, Ironwood habló. El nombre y propietario de esa cuenta es Happy Bull Charity Organization. Winter empezó a apretar los dientes. El Happy Bull ha estado activo durante años. Sus registros muestran que esta no es la primera donación que hacen. ¿Hasta dónde llegaron las maquinaciones de Jaune Ark? Pero señor. Winter protestó. No puedo irme, no hasta que descubra qué planea hacer Jaune Ark con estos animales de corral. La voz de Ironwood era firme, cada palabra una promesa de dolor. Te disculparás y luego te irás sin decir una palabra. ¿Me entiendes, especialista en libertad condicional Schne? Winter tragó. Sí, señor. Bien, suspiró Ironwood. Ahora tengo una tarea para ti. Tú y tus hombres sois una de las unidades más cercanas y necesito que intercepten un convoy muy específico. Los ojos de Winter se entrecerraron y sus dedos apretaron su espada. ¿Es el Colmillo Blanco, señor? ¿Es Jaune Ark? Ironwood hizo una pausa. En realidad hizo una pausa. Quizás esté relacionado. Quizás no. Ya veremos. Winter volvió a parpadear. ¿El general Ironwood no estaba seguro de algo? Imposible. Como sabes, habló Ironwood. Desde el incidente del campamento Omega, hemos comenzado a tomar medidas enérgicas y a cazar al Colmillo Blanco. Además de esa campaña, también hemos comenzado investigaciones encubiertas sobre la conexión de los Fan con la familia Ark, Ozpin y el reino de Vale. Weiss estaba en Vale. El miedo se apoderó de los nervios de Winter antes de que apretara el puño y lo aplastara. Weiss estaba en Vale, y si descubrían que Ozpin y Vale estaban usando a los Fan como representantes contra los intereses atlesianos, en pocas palabras, retumbó Ironwood. Encontramos algo. Las manos de Winter estaban tan frías como el hielo que ella provocó. Fue sutil. Ironwood en realidad sonaba enojado. Fue en los errores contables y administrativos más pequeños, y en las faltas de comunicación más inofensivas. Fue en el momento inquietante pero ignorado de las jubilaciones y transferencias. Fue en esas extrañas coincidencias y sesiones de capacitación conjunta, pero al investigar, encontramos algo y ha estado sucediendo durante años. El aura de Winter comenzó a estallar. La temperatura en toda la región comenzó a bajar. Ahora tenemos motivos suficientes para sospechar, respiró Ironwood. Ese Rogue Ark ha estado desviando dinero, polvo y armas del Atlas militar, acumulando lo suficiente para formar un pequeño ejército, en algún lugar al este de Baku y al oeste de Vale. Los granjeros de Balmore quisieron arrodillarse y llorar de alivio cuando los atlesianos abordaron sus barcos y se marcharon. Una vez fueron esclavos. Una vez fueron refugiados. Ahora estaban felices. Los recuerdos del campamento Omega todavía estaban frescos en sus vidas. Los faunos más viejos entre ellos a veces se despertaban en plena noche, escocidos por el frío de pesadilla y tambaleándose por el hedor abrumador del polvo puro y sin refinar. Cada día en estos campos dorados y brillantes era un recordatorio de que esa oscura mancha en sus vidas había terminado. Las visitas ocasionales de caballeros vestidos con brillantes armaduras y capas blancas eran recordatorios de que nunca más se encontrarían solos. Después de Omega, fueron conducidos a las cáscaras y estructuras vacías de una ciudad muerta, Montaña Glen. Allí, entre sus hermanos, habían encontrado refugio y santuario. Las cicatrices del campamento lentamente dieron paso a una piel fresca y suave una vez más, y a los cuerpos demacrados una vez más les creció carne. Uno por uno, grupo por grupo, familia por familia, Colmillo Blanco había podido lavar fondos lentamente y construir futuros para ellos.
Pasaron 3 semanas y estas personas que alguna vez fueron esclavas se convirtieron en ciudadanos de un pueblo que solo quería la paz. No fue una vida rica, pero para ellos bien podría haber sido el paraíso. Naturalmente, al principio la gente del pueblo se mostró cautelosa. Un día estaban en el campo y al mes siguiente había más faunos que humanos. Por supuesto que había tensión, por supuesto que había sospechas, por supuesto que había miedo. Y, por supuesto, estaba el Grimm. Los Grimm habían llegado, al amparo de la noche, y lentamente se deslizaron entre los vigilantes de la ciudad. Mientras los humanos dormían y los faunos roncaban, manadas de beowulfes habían convergido sin ser vistos en el corazón de la ciudad. La gente se despertó con gritos y sangre, a disparos y acero. Los defensores de la ciudad no serían suficientes, nunca serían suficientes, y nadie tenía dudas de que si las cosas no hubieran sucedido como habían sucedido, Balmore sería otra cáscara vacía, otro esqueleto devorado de una civilización. Cuando estalló la batalla, caballeros enmascarados y con viseras, con armaduras y capas tan blancas como la nieve, saltaron del cielo nocturno. El colmillo, el nuevo colmillo, al parecer, no se contentó con darles un vistazo, un destello de esperanza y fuego, y luego dejarlos en paz. No, mientras fuera necesario, cuidarían las llamas y las mantendrían encendidas como faros contra la oscuridad. Al amanecer, la batalla había terminado, y donde los caballeros empuñaban espadas, ahora empuñaban martillos y herramientas. Lo hicieron mal, pero intentaron reparar el daño lo mejor que pudieron. Todos salieron con herramientas en mano. Los que alguna vez fueron esclavos, la gente de Balmore y los caballeros del nuevo colmillo. Con martillo y clavos, sangre y sudor, dedos cortados y muchas astillas, se reconstruyó la ciudad. Todo lo que hizo falta para eliminar las tensiones entre humanos y faunos fue enfrentar a todos en una batalla por la supervivencia contra interminables pesadillas de la oscuridad que devoraban tu miedo. ¿Quién sabe? Todavía había miedo, todavía había sospechas, pero poco a poco, esas cosas se estaban desvaneciendo, como polvo en el viento. La Schneee y sus atlesianos abordaron sus barcos. Los agricultores también se marcharon. Dirigiéndose hacia la hierba alta y los bosques, gritaron una sola palabra. ¡Claro! De debajo de los ríos, de encima de los árboles, de las sombras de la hierba, surgieron los soldados vestidos de blanco del nuevo colmillo. Su capitán se llevó las manos al casco y se lo quitó, revelando un rostro pétreo que todos en Omega reconocieron y recordaron. No puedo creer que Winter Schnee casi nos encuentre, dijo el capitán Gastón Alabaster. ¿Hay alguien herido? En lo alto, colgado con orgullo en la plaza del pueblo, había un sencillo cartel. Cabriolando sobre un campo blanco, había una magnífica bestia dorada, con 2 lunas crecientes gemelas coronando su cabeza como si fueran cuernos o astas. Los aldeanos sonreían cada vez que sus ojos lo veían. Les dijeron, en broma, que era un caballo, pero ellos no lo sabían. Era el estandarte de la esperanza, la bandera de la libertad y el escudo del propio Jauneark. Tejida en una tela sencilla y barata, sobre un campo blanco, estaba la forma sencilla y dorada de un burro. Capítulo 17 fin, Miltíades Malachite y Melanie Malachite se colaron por la puerta trasera de The Club. Alguien estaba llamando a la puerta. Aesion Jr. había salido, los únicos dentro del edificio recién renovado eran ellos y Penny, y justo antes, habían ayudado a Jauneark a asesinar a uno de los mejores cazadores de Vale. No eran tontos. Sabían que Junior prácticamente lo sabía todo, pero Ozpin sabía más. Miltia se mordió el labio, su acuerdo con cierta mujer parecía ser menos un trato que parecía ser y más una sentencia de muerte ahora. Miltia revisó sus garras, Melanie golpeó varias veces el suelo con su pie. Ambos juegos de armas acababan de ser afilados y rogaban ser utilizados. En caso de que las cosas se pusieran feas, todavía tenían opciones. Dependiendo de quién estuviera en su puerta, todavía tenían cosas que ofrecer. Información valiosa sobre el inframundo de Balean, las reservas de dinero en efectivo de Junior escondidas en el Club Y. Por mucho que odiaran admitirlo, incluso Penny estaba sobre la mesa. Eran supervivientes, si eso significara un día más de vida, probablemente harían cualquier cosa. Bueno, excepto por entregar a Jaune, de esa manera estaba la muerte por una espada deslumbrada muy específica. Si iban a caer, lo harían balanceándose. ¿Aún no hay nada sobre Jaune y Junior?, susurró Melanie. No, respondió Miltia en tono entrecortado. Nadie contesta. Melanie cerró los ojos y respiró hondo. Segundos después, Miltia hizo lo mismo. La puerta volvió a llamar con fuerza. Melanie se escabulló entre las sombras.
Miltia se acercó a la puerta, con las manos detrás de la espalda recatadamente y los dedos preparados para extender las garras. Fue con 2 manos frías y húmedas que Miltia abrió la puerta. ¿Iba a ser uno de los cazadores de Ozpin? ¿Un agente adlesiano, tal vez? ¿La banda de colmillos sedientos de sangre de Adam Taurus? ¿VPD? Resultó que Miltia y Melanie no se encontrarían con ninguno de ellos esa noche. «Neey», habló Albus el caballo. Miltia parpadeó. El caballo volvió a relinchar, un poco irritado. Melanie se acercó sigilosamente detrás de su hermana y también parpadeó. El caballo meneó la cabeza, exasperado. Con un bufido molesto, Albus levantó una de sus patas delanteras, había algo colgando de ella. Los gemelos parpadearon una vez más, al unísono. El caballo, inexplicablemente agarrado a su casco, sostenía varias bolsas de plástico humeantes. Miltia olió inconscientemente y el humo olía delicioso. En voz baja, Melanie señaló el logotipo del restaurante impreso en las bolsas. Esta era la comida mistraliana que habían pedido hacía media hora. Albus el caballo resopló de nuevo, y a pesar de la barrera entre especies, el caballo logró sonar jodidamente presumido. Arrojando las bolsas a Melanie, quien reflexivamente las atrató, el caballo entró tranquilamente en Declut como si fuera suyo. Con un relincho burlón, el caballo escogió un sofá y se zambulló en el mueble crujiente. Melanie parpadeó. Miltia parpadeó. Melanie miró la comida. Todo parecía estar en orden. Los fideos estaban allí, el arroz frito estaba muy caliente y las otras viandas olían deliciosamente. Miltia miró hacia arriba. Algo andaba mal. Claro, toda la comida estaba allí, pero al mirar el recibo y las bolsas, parecía haber algo extra. Oh. Allí, junto a los recipientes de sopa, había un termo lleno de té de jazmín caliente. Capítulo 17 Fin. Capítulo 17. Paso de los intrigantes Han. Originalmente se suponía que esto sería mucho más largo, pero decidí dividirlo en 2 capítulos nuevamente, dada la cantidad de interludios que tienen mis capítulos con secuencias. Han 2. RT finalmente está agregando más facciones y personajes, gracias a Dios. Han 3. Ahora mi cabeza, y la suya, es que Mistral es Remnant. Eastasia porque Remnant. Grecia está endeudada. Han 4. Deberíamos encontrar formas de matar al padre de Blake. Han 5. Estoy escribiendo esto mientras veo el nuevo episodio. Finalmente tenemos un nombre para la líder de WF, Sienna Khan. Ese es un nombre de niña, ¿verdad? Totalmente un nombre de niña, pero bueno, tenemos un chico malo llamado Azel. Solo espero que Khan no sea esos 2 gemelos con orejas de Fennec y capa roja en la apertura. Han 6. He identificado las verdaderas motivaciones de Salem. Es una mujer Grimm fuerte e independiente que lucha contra la opresiva educación estandarizada de los cazadores de la manera más eficiente y sostenible posible, la erradicación de la humanidad. En verdad, un modelo a seguir para todos los tiempos. Han 7. La verdadera insignia de Jaune es un conejito. No tienes idea de lo relevante que es esto para lo que tengo planeado en el futuro. Han 8. Acabo de ver World of Remnant Kingdoms. Me alegra haber logrado adivinar suficientes detalles sobre ellas y que la forma en que dividía las Arc Sisters fuera lo suficientemente precisa. Ruby Rose había sido sacudida por su hermana para despertarla en medio de la noche. No esta mierda, azúcar otra vez, pensó Ruby para sí misma. Lo primero que hizo al despertar fue bostezar. Un poco renovada por eso, incluso mientras su hermana Yang Xiaolong continuaba farfullando incoherentemente, Ruby se dirigió a la habitación de Yang. Al abrir el armario, Ruby sacó sábanas limpias. Sin duda, Yang había vuelto a mojar la cama, Ruby conocía el procedimiento. Con movimientos eficientes y practicados, reemplazó las sábanas lilas de su media hermana por otras limpias de color naranja. Ruby asintió para sí misma y todavía medio muerta, se dio una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho y volvió a dormir. Por segunda vez esa noche, una rubia había despertado a Ruby Rose. Sus ojos se centraron en los ojos lilas y el cabello rubio. Papá la estaba despertando por alguna razón, y Jan estaba a su lado, ya vestida y simulando explosiones con las manos. Papá también tuvo un accidente. Papá era un adulto, pero todavía era propenso a sufrir algún accidente ocasional cada vez que él y el tío Crow iban a beber. Ruby supuso que debería estar agradecida de que la casa no apestara a cadáver de jabalí podrido y disuelto como la última vez. Ruby ya había sacado otro juego de sábanas antes de que Jan gritara de frustración, corriera a la cocina, regresara y le metiera una galleta en la boca medio abierta y babeante de Ruby. Ruby parpadeó una vez.
Ruby parpadeó 2 veces. Al tercer parpadeo, ya estaba despierta. Jan. Grandes ojos plateados se enfocaron lentamente. Jan, ¿qué está pasando? Las grandes y carnosas manos masculinas de Jan sacudieron sus hombros. Rubes, vístete. Tío Crow, él, está muerto. Arco de la Revolución capítulo 17 Paso de los intrigantes Hace unas horas, el tercer bastión de Alchemilla, también conocido como el Hospital Alchemilla, fue objeto de un ataque repentino y deliberado por parte de la organización conocida como Colmillo Blanco. En un ataque completamente no provocado, cientos de faunos combatientes entraron en Alchemilla y mantuvieron a las personas dentro como rehenes durante 3 o 4 horas. Si bien los cazadores no lograron movilizarse, fue solo debido a la respuesta rápida y decisiva de la séptima Guardia Conciliar y la policía baleana que el Colmillo Blanco fracasó en su intento. Después de horas de feroces combates, elementos de la séptima Guardia Conciliar bajo el mando de mi compañero concejal Mateu Riesling, junto con el departamento de policía de Balean, finalmente pudieron derrotar a los terroristas FAM, desviando a su comandante, el propio Adam Taurus. Aunque Vale, en su valiente defensa de vidas inocentes, ha triunfado sobre aquellos que intentarían hacerle daño. Eso no cambia el hecho de que se perdieron las vidas de muchos civiles y no combatientes. Hombres, mujeres, hijos, hijas, hermanos y hermanas, todos allí para recibir curación o visitar a sus seres queridos, han quedado atrapados en el fuego cruzado. Algunos murieron por balas perdidas, mientras que otros murieron debido al gas envenenado utilizado por el Colmillo Blanco. También hubo personas que murieron cuando paredes y techos se derrumbaron sobre sus cuerpos indefensos. El colmillo no discrimina. Faunos y humanos han muerto en sus manos. No parpadeemos. No nos engañemos. El Colmillo Blanco, el viejo colmillo, que luchó por la justicia y la desigualdad, nació muerto. Muerto antes de poder vivir realmente. Siempre hemos estado en guerra con este nuevo colmillo. Concejal Mark Malbec. Sobre el incidente de Alchemilla, toda guerra se basa en el engaño. Soltsu, si no sabemos lo que estamos haciendo, de ninguna manera en Bakú nuestros enemigos se anticiparán a nosotros. Antigua doctrina militar baleana. Las siguientes horas transcurrieron borrosas. Ruby Rose parpadeó. Se había puesto al azar las botas y la capa sobre el pijama, y su hermoso bebé Crescent Rose estaba colgado sobre sus hombros. El coche se detuvo. Vibrantes de miedo y adrenalina, los 3 miembros de la casa Rose Xiaolong salieron a los alrededores del Hospital Alchemilla. El lugar parecía un campo de batalla. Había armas esparcidas por toda la zona. El vestíbulo de entrada estaba lleno de decenas de personas conmocionadas y de personal del VPD. Si bien se despejó el edificio, las zonas no afectadas de la planta baja se abrieron y se utilizaron para albergar y tratar a los heridos. Después de todo, el lugar era un hospital. Su padre, Taiyang Xiaolong, avanzó. Todo rastro de su personalidad usualmente mansa y tímida desapareció, y en su lugar había rabia y furia apenas ocultas. Caminó y la multitud se abrió ante él. Yang Xiaolong fue la siguiente, con sus ojos color lila sangrando hasta volverse rojos. Su cabello había comenzado a brillar, evocando imágenes del sol del mediodía y de infiernos hambrientos. Cada paso que daba dejaba grietas y marcas de viruelas en el suelo tan maltratado. Ruby Rose la siguió, con los hombros encorvados y los pies avanzando nerviosamente. Tenía los pies tan fríos como las manos y el rostro pálido. Tras el león y el dragón, ella era un ratón. Una mujer de ojos severos captó su mirada. Ruby la reconoció. Después de todo, la había conocido apenas unas horas antes. Tacones, medias, falda, camisa blanca, capa morada, ojos verdes, rostro afilado enmarcado por cabello rubio, esta era Glinda Goldwitch. Glinda asintió brevemente y la familia se dispuso a seguirlos. Cruzaron numerosos pasillos. Mientras papá y Jan solo miraban hacia adelante, Ruby se asomó al interior de cada habitación por la que habían pasado. Cada habitación contenía figuras de civiles moderadamente heridos o agentes de policía, pero la mayoría contenía cuerpos sin vida o apenas vivos de faunos de colmillo blanco. Cuanto más profundizaban, más disminuía el daño a las paredes y pisos. Donde estaban, no había casquillos de bala en el suelo, ni agujeros ni marcas de espadas en las paredes. Parecía que se dirigían a un raro corredor que no había sido tocado por la feroz batalla. Glinda se detuvo y abrió una puerta completamente anodina y sin daños a su izquierda. El aliento de Ruby se atascó en su garganta. El tío Crow estaba allí en la cama. Su piel estaba más que pálida, blanca con una palidez mortal. Estaba desnudo, con el pudor protegido solo por una manta que lo cubría de cintura para abajo.
Estaba cubierto de innumerables heridas, traumatismos contundentes, laceraciones y agujeros de bala tallados en la carne. Crow Branwen estaba muerto. Sin darse cuenta, Ruby se dio cuenta de que el aura de su padre se disparó peligrosamente y que Jan había soltado un gemido que resonó por la habitación. Caminando lentamente con las piernas entumecidas, se acercó al hombre que le enseñó casi todo lo que sabía. Él estaba muerto. Estaba realmente muerto. Por el rabillo del ojo, vio a su padre mirar debajo de la manta que cubría la basura de su único tío, con ojos y expresión cautelosos. ¿Qué carajo, papá? Su mano avanzó, alcanzó a su tío y le tocó la mejilla. Ella no podía creerlo. El tío Crow era la persona más fuerte que conocía. Había oído hablar de la estrella en ascenso de Mistral, Pirra Nikos, y de los Arxies-Chne, pero cada vez que pensaba en fuerza, pensaba en Crow. Crow pudo sobrevivir durante meses con nada más que su prodigiosa sabiduría, su inquebrantable fuerza de voluntad y el contenido de su matraz. Cuando puso sus ojos en una tarea, la cumplió, sin importar su dificultad, sin importar cuántas veces tuvo que intentarlo. Su gloriosa arma le permitió enfrentarse a cualquier cosa. Con su guadaña, podía destrozar a sus enemigos. Con su espada, podía batirse en duelo y romper incluso el propio lecho de roca. Con su arma, podía arrodillar a sus enemigos incluso a distancia, y eso fue antes de que pasaran a su control de aura, donde podía cortar cosas incluso a kilómetros de distancia. ¡Oms! Los ojos de Ruby comenzaron a llorar. ¿Quién podría haber hecho esto? Kestrel Winchester estornudó. Jaune Ark, sentado frente a él, parpadeó. ¿Se encuentra bien, señor? Sí, resopló Kestrel. El chico realmente no era lo que pensaba que sería. De vuelta en el hospital, pocos minutos después de que se ocuparon de Crow, recibió una llamada de sus hombres sobre la presencia de un Ark. Recordó haber jurado una tormenta que enorgullecería a cualquier marinero decente y a cualquier político lloraría lágrimas de sangre. Había reunido a sus hombres y preparado trampas y emboscadas para cuando fracasara la primera ofensiva. Cuando, no sí, el arco vino a por ellos. En retrospectiva, pudo haber sido así como dejaron escapar del hospital entre 50 y 60 Fangs. Los Arks eran innegablemente leales a Ozpin. Solo porque nadie había tenido noticias de ninguno de ellos en semanas, no significaba que no estuvieran mirando. Uno de ellos debió acompañar a Crow Branwen. Recordó haber avanzado con cuidado, arma en mano. Cada uno de sus compañeros guardias irradiaba una tensión tan espesa que podrías haberla cortado con una espada sierra. Buscó en su mente cada pieza de información relevante sobre los arcos. Alexander, Rouge, Siena, dondequiera que fueran, se producían daños colaterales. Finalmente, él y 2 escuadrones más de la guardia rodearon la habitación en la que se notaba que se encontraba el arco. Susurrando una cuenta regresiva por el canal, recordó haber visto cómo sus camaradas apretaban sus armas. Recordó haber irrumpido en la habitación como uno solo y griega. Congelar. Él gritó. No te muevas. Manos en el aire. Gritó el escuadrón 2. Ponte de rodillas, bastardo. Comandó el escuadrón 3. El Ark vestido de blanco frente a ellos parpadeó y, por instinto, intentó cumplir con las 3 órdenes. Al final, se había quedado congelado en cuclillas, una impresión perfecta de un mimo que intentaba saltar una pared invisible. Sí, Jaune Ark no se parecía en nada a lo que esperaba. Si tuviera que dar su propia opinión sobre él, diría que en realidad le agrada bastante el niño. Sabía seguir órdenes. Es una pena que tuvieran que hacer esto, pero bueno, más vale prevenir que lamentar. El niño Jaune Ark miró a su alrededor con un asombro apenas disimulado. No era sorprendente, el vehículo en el que se encontraban parecía una furgoneta anodina desde fuera, pero por dentro estaba lleno de más blindaje que un tanque. Esta camioneta funcionó de maravilla para redadas y otras tonterías de capa y espada. Kestrel adoptó una sonrisa bien practicada y muy diplomática, enmascarando su sospecha bajo un barniz de civilidad. El chico sentado frente a él era una amenaza o una oportunidad. La imagen de Huntsman siempre fue la de un héroe. Los cazadores eran nobles defensores de los débiles, el baluarte contra la oscuridad y la espada del juicio contra el mal. Desde los días de la Gran Guerra, los consejos de los 4 grandes reinos habían hecho mucho para cultivar esa creencia por 2 razones principales. La primera razón era asegurar el suministro de cazadores que necesitaban para mantener a raya a los Grimm. El segundo era garantizar que la gente amara a los cazadores, a pesar de que cada uno de ellos tenía el potencial de acabar con ciudades y pueblos por sí solo. Los Arks eran amenazas, no porque fueran poderosos, sino porque eran populares.
Alejandro Arco, su esposa Atenea y las 7 hermanas. Cada uno de ellos era la viva imagen del guerrero perfecto. Cada uno de ellos era, al menos a los ojos del público, un noble guerrero carismático, atractivo y sexy sin igual. Significaba que si agitaban demasiado el barco, los consejos no podían simplemente lanzarse a una campaña de desprestigio, pintándolos como hijos bastardos de un Bakuan y un Jabatotusk, seguida de una rápida eliminación. Si lo hicieran, en el mejor de los casos, el consejo podría esperar una invasión de los Grimm causada por la negatividad, y en el peor, podrían esperar una rebelión, y luego los Grimm. Para bien o para mal, los Arcs habían prometido lealtad a Ozpin. El mismo Ozpin que extraoficialmente tenía poder sobre todos y cada uno de los exalumnos y exalumnas de Beacon, una cuarta parte de la población total de Huntsman. El mismo Ozpin que regularmente ocultaba información útil al consejo, y el mismo Ozpin que usaba sus recursos y sus cazadores en misiones clandestinas en lugar de defender las posesiones de Balean. Este mismo Ozpin también mantuvo correspondencia en secreto con los directores de Shade, Atlas y Aven. En serio, que se joda ese tipo. Sí, el chico Ark, si realmente era un Ark, sentado frente a él era una amenaza, pero al mismo tiempo, podría ser una de las mayores oportunidades que han tenido en mucho tiempo. Los Arks siempre presentaron un frente unificado en público, cada uno de ellos aportando su considerable influencia en casi todo lo que hacían. Sin embargo, aquí sentado frente a él había una grieta en esa armadura. Si pudiera convencer a Jaune Ark de que vigilara a Ozpin y su familia, entonces quizás finalmente podrían descubrir qué estaba tramando Ozpin. Si las cosas se ponían feas, ya podía ver las formas en que Riesling podía girar las historias. El joven Ark delata a una familia traidora alineada con Bakuan. El noble héroe de Ark se vuelve contra el corrupto Ozpin. Alexander Ark golpea abusa viola a su propio hijo. Corre al consejo en busca de ayuda. Es decir, si Jaune fuera un Ark. Aparte de la mejor capacitación y equipo que el Gravamen podía comprar, Beacon ofrecía una ventaja más invaluable: conexiones. La admisión en Beacon en sí era casi una garantía de que, después de todo, eras el mejor de los mejores. Casi todos los cazadores baleanos famosos procedían de Beacon. Fue en ese antiguo castillo donde Kestrel conoció a Crow y Raven Brandwen, así como al resto de su equipo, y fue allí también donde conoció a Alejandro Arco. Jaune se giró hacia su lado y le hizo una pregunta a uno de sus compañeros guardias sobre las computadoras que habían instalado. La sonrisa de Kestrel poco a poco se hizo más aguda. Conocía a los Arcs y el arma que llevaba el chico era auténtica. Conocía a los Arcs y el niño era la viva imagen de su supuesto padre y su madre. No, respondió su compañero al niño. No se puede jugar con ellos. Y ahí estaba el pequeño detalle interesante. El niño era Alexander sin el trasfondo feroz e intimidante de la violencia en sus movimientos. El niño era Athena sin los ojos fríos y calculadores que indicaban que tenía al menos 3 planes para matar a todos en el edificio. El chico era sus hermanas sin el engreído sentido de superioridad que susurraba que no eras más que un engranaje en sus grandes planes. Jaune Ark captó su mirada y sonrió. O este chico era un tonto ingenuo y inocente, o era el más peligroso de todos. Kestrel le devolvió la sonrisa. Trabajar como la mano oscura y el puño blindado del consejo lo hizo interactuar con todo tipo de personas, todas ellas mentirosas. Interactuó con mucha gente, y por interactuar se refería principalmente a interrogar. Ahora bien, a pesar de lo que diría la mayoría de la gente, la tortura simplemente no era el mejor método para obtener información útil. Las relaciones públicas fueron horribles, la sangre era difícil de lavar y, en la mayoría de los casos, el torturado simplemente gritaba lo que quisieras escuchar mientras los alimentabas a la fuerza con sus propias entrañas. Sin embargo, la amenaza de tortura, junto con una cara amigable y comprensiva, concesiones y una relación genuina, obraron maravillas. Aprovecha su miedo o déjales pensar que te están engañando. Finge que eres alguien que hace esto porque es un trabajo y que realmente piensas que tiene razón. Imagina que ya tenías la información y solo querías verificar algunas cosas. Finge que no quieres tener que hacer esto y que tus jefes se sienten frustrados contigo. Por eso él no usaba máscara, mientras que sus camaradas sí. Antes de hablar, repasó todo lo que pudo notar sobre el enigma que era Jaune Ark. Primero, Kestrel Winchester no sabía nada sobre el niño hasta que lo conoció unos minutos antes. O los Arks estaban inusualmente silenciosos, Dios sabe que Alex se habría jactado de tener finalmente un niño, o Jaune Ark estaba mintiendo. En segundo lugar, el chico había mencionado que era un pésimo luchador.
Kestrel no identificó eso como una mentira, pero muchos otros detalles lo contradecían. Su capa blanca estaba manchada de barro y sangre, su espada y escudo estaban en buenas condiciones, pero estaban cubiertos de melladuras y marcas de viruela, y su ropa parecía gastada y raída. Por otro lado, sin embargo, Kestrel no detectó que estuviera mintiendo, y todo en su postura y acciones simplemente gritaba de incompetencia. En tercer lugar estaba el estado de sus armas. Su espada y escudo estaban bien mantenidos, claro, pero eran viejos. La espada no logró transformarse en un arma y carecía de ranuras para imbuirla de polvo. La funda del escudo era una construcción desconcertantemente simple que solo podía colapsar en una sola forma. Los Arks eran capaces de producir armas estúpidamente poderosas y efectistas por capricho, y aquí estaba uno de los suyos, supuestamente, empuñando el equivalente de un Sman a un palo puntiagudo. Cuarto, y probablemente el detalle que más le molestó. Kestrel frunció el ceño, a pesar de su férreo autocontrol. El niño no era un imbécil presumido y delirante como el resto de su supuesta familia de idiotas. El panorama aún no estaba claro. Necesitaba más información y necesitaba adquirirla con cuidado. Entonces, chico Jaunei, sonrió Kestrel. ¿Noche dura, eh? Sí, Jaune Ark se rascó la cabeza tímidamente. Casi me hace desear haber ido directamente a casa y dormir hasta tarde. Kestrel se rió entre dientes. ¿Qué estabas haciendo allí de todos modos, niño? El niño lo miró y sonrió, sin encontrar nada malo en lo que estaba sucediendo. Vine a visitar y quedarme con alguien. Ella tuvo un pequeño accidente hoy, así que decidí quedarme con algunos amigos en caso de que sucediera algo. La verdad, le dijeron los instintos de Kestrel. No hubo tics, ni vacilaciones en su tono, ni señales que indicaran lo contrario. Kestrel asintió. El niño parecía un cazador en entrenamiento.